Día Mundial del Autismo. Y por esa razón nos van a acompañar dos personas del instituto. Bien, en este caso son Sergio Andrés Lara y Brenda García, quienes van a estar a cargo de la charla. Al final podrán ustedes hacer algunas preguntas para que puedan también tener la oportunidad de conversar un poco con los profesionales que están a cargo de esta jornada. Bien, muchas gracias y esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias. Vamos a un minutico, nos van a colocar unas indicaciones de cómo es el comportamiento dentro del auditorio y luego sí pasamos con la charla. Bienvenidos a la sala múltiple de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es un recinto creado para el aprovechamiento y disfrute de eventos académicos y científicos. Por lo tanto, les recordamos que no está permitido el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como tampoco fumar, arrojar papeles o basuras al piso e interferir de cualquier forma con el desarrollo del evento. Antes de dar comienzo a la actividad del día de hoy, solicitamos a las personas que portan equipo de telefonía móvil y demás medios de comunicación, por favor apagarlos, pues su uso está prohibido. Igualmente les informamos que existen intermedios programados para no interrumpir ninguna presentación y por esta razón no es posible salir del auditorio sino durante estos espacios. Esta sala múltiple está dotada de aire acondicionado central y los últimos adelantos técnicos, acústicos y audiovisuales. Igualmente, y pensando en su seguridad, cuenta con un sistema de cámaras de video que registra lo que sucede en todo momento. Para su información, la salida de la sala está ubicada en la parte posterior. Esta puerta de salida es utilizada al finalizar un evento o en caso de emergencia. El punto de encuentro, si se presenta un incidente, es frente a la entrada principal del edificio K. Agradecemos a las personas que se encuentran cerca de la puerta su colaboración en caso de una evacuación. Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y sus decretos reglamentarios, les informamos que durante el evento se realizarán registros fotográficos y audiovisuales por parte de diferentes miembros de la institución y el material obtenido será publicado en medios de información institucionales y externos. Por esta razón, la universidad les solicita su autorización para llevar a cabo la toma y publicación de fotografías y registros audiovisuales, con la finalidad de guardar memorias del evento, realizar la difusión del mismo y en ocasiones por circunstancias de seguridad. La autorización se entenderá otorgada con su permanencia en el evento. Los invitamos a que conozcan nuestra política de tratamiento de datos personales en la página web www.uv.edu.co. Gracias por su atención. Buenas tardes. Damos la bienvenida a la campaña de concientización sobre el autismo 2017. El término trastorno del espectro autista hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan el neurodesarrollo y el funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación, interacción social, asimismo en la flexibilidad de los pensamientos y la conducta, Este trastorno acompaña a la persona durante toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo, se presenta de manera distinta en cada caso. Por eso, las necesidades individuales son muy heterogéneas. En la actualidad hay desconocimiento sobre esta condición. Por tal razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una jornada para llamar la atención sobre las necesidades de las personas que presentan este tipo de trastornos en todo el mundo, así como los prejuicios y mitos que aún se mantienen sobre este tipo de trastornos, hacen que a menudo las personas con trastorno del espectro autista se enfrenten a una sociedad que no le comprende ni le facilita su inclusión y que no respeta sus derechos como ciudadanos. Con motivo de este día, el Movimiento Asociativo de Familias y Personas con Trastorno del Espectro Autista y nuestro Instituto ASOPORMEN hemos iniciado una campaña de concientización bajo el lema Rompamos juntos barreras sobre el autismo, el cual pretende ayudar a la sociedad a tomar conciencia de la realidad de las personas con autismo y promover su inclusión. Gracias Universidad Pontificia Bolivariana por permitirnos esta oportunidad y unirse a la campaña 2017, porque juntos podemos romper barreras sobre el autismo. Muy buenas tardes a todos nuevamente.
Me permito presentarme y presentar a mis compañeros antes de poder iniciar. Esta lectura, de hecho, da pie para poder abordar un tema muy específico y muy especial, el cual nosotros deberíamos tener en cuenta. Este tema como tal es el trastorno del espectro autista, ¿sí? No tengan temor a decir, oiga, ¿será que yo sé? ¿Será que no sé? Es normal. De hecho, en Colombia hace muy poco tiempo se vino a hablar sobre este trastorno. No solamente en Colombia, de hecho, en Estados Unidos prácticamente se reconoce que este trastorno existe. Les comentaba yo que no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, de hecho, se reconoce como la primera vez que se reconoce como trastorno en la década de más o menos de 1980, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo muy novedoso como tal, que puede que haya existido desde hace mucho tiempo, pero que sin embargo hasta ahora se está reconociendo como tal. Entonces, bueno, a continuación me permito presentarles un video precisamente sobre la concientización, ese verbo es complicado, concientización, sobre el trastorno del espectro autista a nivel mundial. Concientización. Ahora aquí. Nuevamente, vale la reiteración, me presento, mi nombre es Sergio Andrés Lara, soy, sí, es que sale la música cada vez que hablo. Soy psicólogo, de hecho soy especialista en psicología clínica infantil de la adolescencia y la familia, egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y he tenido la oportunidad de poder trabajar específicamente con un tipo de intervención que se llama análisis conductual aplicado. También tengo acá a mi compañera, ella se llama Brenda García, de hecho también es especialista en clínica, tuvo la oportunidad de hecho de ser una de las personas de la Fundación ESTO, la primera institución que llegó a Colombia para introducir el tema del autismo. La doctora Mónica Gutiérrez también igual especialista en docencia, en psicología, de hecho egresada de esta misma universidad, por eso es que guardamos un cierto aprecio, un gran aprecio de hecho, y muchas gratitudes hacia esta universidad. También entre todos nosotros coordinamos y lideramos el programa de autismo en la Fundación Asoporme. Quisiera comentarles un poquito quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, y de antemano pues ofrecerles disculpas. Nosotros, por lo general, uno por educación se quita un sombrero o una gorra en una presentación, pero queremos este día de hoy presentarlo ante todo momento el autismo. ¿Listo? Bueno, ¿qué conocen sobre autismo? A ver, alguien que me diga que ha escuchado sobre este trastorno. ¿Ninguno? Vamos a cogerlo al azar. Allá. ¿Te puedes colocarte bien? ¿Otra persona? ¿Otra? Sí.
Gracias. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo complejo que afecta a 3 áreas: área social, área comunicativa y área de interacción de juego y área comportamental. Bueno, la de juego entraría dentro del área social. El autismo inicia los 3 primeros años de vida, pero es un trastorno que dura para toda la vida. Nuestra sociedad todavía tiene muchos mitos sobre este trastorno. Algunas personas incluso le llaman que pueden ser niños genios, pero la verdad es que se desconoce mucho sobre este trastorno en Colombia. El autismo, el DSM-5 nos propone en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5 nos dice, existen 3 áreas, en el autismo se ve afectada las 3 áreas. El área social, que incluye todo déficit, el niño no muestra intereses por otras personas, se aísla, no juega, no utiliza los juguetes de forma funcional, no hace contacto visual, no responde a las sonrisas, no imita las acciones de otras personas y muy poco utiliza juego o se incluye en juegos cuando observa que otros niños están jugando. En el área de patrones repetitivos y restrictivos de comportamiento, no sé si han visto un niño con diagnóstico del espectro autista que tiene movimientos estereotipados, movimientos en el cuerpo, movimientos de objetos, balanceo, rutinas, se encuentran dentro de este área. Y las deficiencias y persistencia en la comunicación social y la interacción hacen referencia al área comunicativa. La deficiencia en la reciprocidad, ellos cuando nosotros de pronto pues los saludamos no son capaces de respondernos el saludo. Pues para eso nosotros hacemos una intervención para poderles enseñar el saludo, para poderles enseñar sonrisa social, porque toda esta área social, comunicativa está afectada. La cosa es muy sencilla, no es tan complicada. De hecho, hay un protocolo que resume muy bien y que ustedes pueden ver, es público, de hecho, el protocolo del trastorno del espectro autista. Y se define bajo una triada. De hecho, la triada se llama la triada de Wing. Esa triada les va a ayudar a comprender y a recordar qué significa y qué es el autismo. Entonces, siempre compone tiene estos 3 elementos. Uno, se les dificulta mucho comunicarse, ¿sí? Son personas que, y les vamos a hablar un poco de la definición y se van a dar cuenta cómo es como tal el trastorno. En una primera parte, fíjense, ellos se les dificulta comunicarse, ¿sí? En una segunda parte tienen una dificultad para regular sus emociones, ¿sí? Entonces ahí es donde se presenta este tipo de comportamientos estereotipados, como repetitivos, inclusive pueden generar un riesgo para ellos mismos. Y hay una parte de interacción social. Ellos definitivamente les cuesta mucho interactuar con un tercero, ¿sí? No entienden qué es lo que pasa en la otra persona, no entienden ese otro mundo, no tienen toma de perspectiva o empatía. Bajo esa triada ya ustedes tienen una gran parte, ¿sí? Sin embargo, es curioso cuando hablamos de esta triada porque ¿quiénes de ustedes no han tenido comportamientos estereotipados? De hecho, a mí me está pasando en este momento y seguramente les pasa a ustedes. Hay unos que mueven la pierna, ¿cierto? Veo mujeres que inclusive juegan con su pelo, juegan con su cabello, se la pasan rozando. Cogen el efecto, ¿sí? Comportamientos repetitivos, estereotipados. Okay. También nosotros los manejamos. ¿Quiénes de ustedes son perfectos a nivel social? ¿Que van a iniciar una conversación fácilmente ante otra persona? No todos tienen esa habilidad, ¿se dan cuenta? Muchos de nosotros de hecho preferimos aislarnos y decir, espera un momentico, yo quiero un espacio aparte, quiero un momento solo. E inclusive, ¿cómo hacen para regularse? ¿Sí? Es curioso porque muchos de nosotros, no sé por qué, de dónde fue que sacamos esa teoría que hicimos, ok, cuenta hasta 10 y nos vamos a calmar. 1, 2, 3, 10, ya listo, calmados. No, realmente no. Si estamos en un banco y estamos esperando, hay un momento en que sentimos el desespero y no podemos controlarlos, ¿cierto? Ok, listo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros digamos que sabemos los parámetros normales sociales, decimos hasta acá, tenemos la capacidad para parar, para frenarnos. Ellos no, ellos inmediatamente emiten un comportamiento que socialmente no es aceptable. Les doy un ejemplo simple y breve,
Si yo en este momento les dijera, bueno, muchas gracias por venir, vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Es más, de hecho va a ser así. Ok, ¿cuál es la respuesta inmediata que ustedes hacen? ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo no? Por Dios. Ok, ellos simplemente me tirarían la silla y darían la espalda y se irían. ¿Listo? Nosotros nos regulamos, intentamos calmar, intentamos negociar. Y eso es lo que nosotros les enseñamos a ellos. Habilidades específicas para adaptarnos a esa sociedad. Habilidades para calmarnos. Habilidades para poder comunicarnos. ¿Listo? Entonces, perdón, ¿me la podrías devolver un poquito? Entonces, de hecho, desde este protocolo, les comento, discrimina 3 niveles funcionales. Es un trastorno, como les decía, ni uno es totalmente autista, ni se es totalmente sin autismo, es un trastorno, ¿sí? O sea, no es ni blanco ni negro, tiene toda una gama. Como les decía yo, inclusive nosotros tenemos parte de eso. Por eso a mí, por ejemplo, no me gusta como tal el diagnóstico, ¿sí? Nosotros nos seguimos a una comunidad científica del cual nos generamos un código bajo un sistema perfectamente respetable y necesario. Sin embargo, fíjense que todos en algún modo, de algún punto, tenemos también autismo. Entonces fíjense que una persona con autismo no es necesario categorizarla o rotularla como autista. Simplemente es una persona, punto, que tiene igual derechos, igual tiene dignidad y respeto como cualquiera de nosotros, que tiene otra forma de vida, ¿sí? Y como tal, es importante, y por eso queremos hacer hoy esa concienciación sobre el autismo, sobre saber qué es eso. ¿Listo? Entonces este protocolo de hecho lo define en 3 niveles. Hay 3 niveles como tal. El nivel 1, 2 y 3. Wow. Ok. Pero entonces vamos a ver un nivel 1 que refiere al alto funcionamiento. ¿Sí? Son chicos tan funcionales y ese es un problema, se convierte en un problema para la sociedad por lo siguiente. Son chicos que pasan por desapercibidos. Los vemos en el colegio y los profesores no se dan cuenta que tienen un problema, que tienen una dificultad para armar relaciones, para hacer una serie de conjeturas para poder llegar a una definición particular. El razonamiento abstracto, que nosotros lo vemos tan aparentemente sencillo, a nosotros también se nos dificulta las matemáticas cuando chicos, no a todos, pero a muchos. Para ellos es mucho más complicado, ¿sí? Pero les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Ustedes cómo hacen para diferenciar una persona que tiene discapacidad? Si es visual, ¿cómo lo diferencian? Muy bien, porque utilizan un bastón, porque utilizan unas gafas oscuras, algunos, ¿cierto? Si es una persona que tiene discapacidad en audición, ¿cómo lo discriminan? ¿Cómo lo diferencian? Utilizan muchos lenguajes de señas, otros utilizan una serie de... se hacen comunicar de alguna manera. Pero yo les pregunto, ¿cómo hacen para discriminar una persona que tiene autismo? ¿Cómo la diferencian? Es un complique, porque literalmente, fenotípicamente, son idénticos, o sea, literalmente están perfectos, ¿sí? De hecho, en nuestra fundación tenemos chicos que ustedes ven y son muy, perdón la expresión tan cotidiana, pero son muy bonitos, ¿sí? Son niños perfectos, inclusive que para tomarle fotografías son como hobbies. Entonces, son entran dentro de los parámetros de normalidad a nivel fenotípico. Y eso hace que sea un problema, porque muchos de nosotros no discriminamos, entonces no sabemos por qué se comportan, y entonces son juzgados. ¿Sí? Y ahí el problema. Y entra dentro de este rango, no sé si ustedes lo han escuchado previamente, un trastorno que se llama Asperger. ¿Sí? El trastorno del Asperger ha sido inclusive tan notificado, de hecho, la serie de televisión de Big Bang Theory y demás, bueno, muchos empiezan a mitificar qué significa el Asperger. No obligatoriamente significa que sean niños genios, o se confunde también con un término como niños índigo y demás. No obligatoriamente. Sí son personas que se empiezan a fijar en un aspecto, empiezan a tener perseveraciones, ¿sí? Se fijan y se centran en un punto, ¿sí? Si no existe nada en el mundo y solamente está el contar, no sé, les doy un ejemplo, un chico que me empezaba a contar la cantidad de los fósforos que había en una caja, ¿sí? Lo hacía todo el día, a toda hora, todos los días. No existe el mundo, solamente está esto. Pues claro, es un chico que uno pregunta, él llegaba y tiraba la caja de fósforos y decía, ahí hay 342. Y uno llegaba y decía, efectivamente había 342. ¿Sí? Pero entonces no significa que tenga super capacidades, sino que su foco de atención hacia el mundo está centrado en un aspecto particular. Pueden ser hiperamnésicos, entonces literalmente tienen una memoria impresionante. Tengo unos chicos que
de hecho, ¿cuántos años tenía nuestro chico? Como 13 años, me va a decir eran 13 o 14. Y literalmente se acordaba del primer terapeuta que tuvo hace 10 años con el nombre, apellido y el nombre de este. ¿Te acuerdas de tu primer terapeuta? Sí, claro, que se llama vivía con... Literalmente te nombraba y te narraba todo lo del aspecto de la vida. ¿Es una capacidad? Sí, claro que sí. Sin embargo, tenemos que enseñarles a que se adapten al mundo donde se encuentran. El nivel 2, el nivel de mediano funcionamiento, también tiene otro tipo de problemas. Es un chico que él sí, empieza a tener más habilidades, empieza a tener mucha mayor independencia, sin embargo, literalmente no entiende por qué sufre. Él quiere decir las cosas, pero no se puede comunicar, ¿sí? Ejemplo, si en este momento apagamos el aire acondicionado y empieza a calentar más de lo que está calentando en este momento, ¿ustedes qué empiezan a sentir? El malestar, esa incomodidad, la sudoración excesiva, la incomodidad. Pero habrá uno que me diga, por favor, Sergio, ¿podría prender el aire acondicionado? ¿Sí? Ellos literalmente no saben por qué, no saben cómo hacer para controlar ese factor que necesita suplir. Y el nivel 3 se refiere al bajo funcionamiento, ¿sí? Son chicos que son mucho más comprometidos en sus comportamientos. ¿Qué quiere decir? Literalmente afectan mucho más su propia vida, ¿sí? Pero por lo general se presentan conductas como las autolesiones. Tengo un chico de hecho que se lesiona a tal punto que malformó su hueso de cara, ¿sí? Tenía otro chico que literalmente repetía esta conducta hasta el punto de llegar a quemar la carne y llegar al hueso, ¿sí? Son conductas supremamente repetitivas pero dañinas para sí mismo y inclusive para con los demás. Eso es el otro punto. Afectan no solamente al mismo sujeto, sino al ambiente que le rodea. O sea, afecta como tal a toda su familia, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cuáles son sus causas? Las causas del autismo son totalmente desconocidas. En la actualidad, pues, no hay una causa única que podamos decir la causa del niño de ese diagnóstico es totalmente genética. No. Se dice que hay un factor multicausal, heterocausal. Probablemente haya una combinación de factores que lleven al autismo. Hay un componente genético no establecido. En investigaciones que hacía Kanner, se decía que una de las causas del autismo podía ser, él hizo una investigación de las madres neveras y decía que las madres que tenían niños con autismo tenían familiares con esquizofrenia, trastorno depresivo, pero eso no está totalmente comprobado. Son investigaciones que se están haciendo y que se hicieron anteriormente, que se siguen investigando cuáles son sus causas. En esa parte no se ha avanzado sobre el autismo. La combinación de factores biológicos y ambientales. Hasta hace poquito se escuchaba que las vacunas, hay padres en entrevistas que dicen, no, es que de pronto fue que cuando a mi niño le colocaron la vacuna, desde ahí él empezó a tener comportamientos extraños, pero tampoco está totalmente comprobado. Actualmente no se desconocen totalmente sus causas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ya preparados? ¿De qué semestre son ustedes? ¿Variados? Levanten la mano décimo. Ya, colegas. ¿Noveno? ¿También ya, colegas? ¿Octavo? Okay. No, yo lo que quisiera hacer la introducción en este momento es, cuando nosotros nos graduamos, nosotros hacemos un juramento, ¿sí? Eso no hay que olvidarlo. Hacemos un juramento a servir a la sociedad, ¿sí? Y de hecho nosotros tenemos que empezar a observar, y cuando los que están, yo preguntaba, décimo, octavo, noveno, porque es curioso cuando uno está en la universidad en pregrado, que dice, bueno, vamos a hacer la tesis. ¿De qué vamos a hacer la tesis? No tengo ni idea.
va uno a ver y mire, las necesidades en la sociedad están, pero están por montones, ¿sí? En este momento nosotros abordamos una en especial, que es la discapacidad, ¿sí? Nosotros somos, como les decía, somos Asopormen, pero específicamente no solamente tenemos todo tipo de discapacidad, sino en especial el autismo. Entonces, como les decía, nosotros somos Asopormen. Esta es una fundación sin ánimo de lucro que cuenta con 51 años de edad. Lo que busca como tal, y de hecho es muy ceñido a lo que les estaba diciendo, a nuestro juramento, buscar servir a una sociedad, a mejorar la calidad de vida y adaptarlos a una sociedad, ¿sí? Ese es nuestro objetivo como tal. ¿Qué significa Asopormen? En ese momento digo yo, porque de hecho cambia la razón social, Asociación Pro Retardo Mental, ¿sí? De hecho, en aquel momento el DSM declaraba el retardo mental como tal, luego vemos que cambia, entonces también cambia la razón social, porque ya no estamos hablando de retardo mental. Y bueno, y nosotros como tal quisiera como darles un esbozo de quiénes somos nosotros. Como les decía, nuestro objetivo como tal es mejorar la calidad de vida y lograr la independencia. Si nosotros logramos un poquito que nuestros chicos sean independientes, mejoramos no solamente la calidad de vida de él, sino la de las familias y la de la sociedad como tal. Buscamos desarrollar habilidades de autonomía e independencia. Entonces, autonomía e independencia, ¿en dónde la podemos observar? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, cuando me dicen, yo quisiera coger bus solo, es una habilidad complicadísima. Requiere una serie de habilidades, saber discriminar dónde es el lugar, si llega a pasar otra cosa, ¿qué hubiera pasado? Eso es una habilidad. Los que tienen hijos me entenderán que mandar a su hijo por primera vez en bus es algo que da susto, que da miedo. De hecho, las mamás que por primera vez tienen contacto con sus chicos, que vamos a enseñarle a que vayan al baño, no es nada fácil, ¿sí? De hecho, nosotros empezamos a estudiar estrategias y podemos decir que, bueno, desde una perspectiva netamente conductual, ¿sí? Sé que ustedes tienen ustedes me corregirán, si tienen un enfoque cognitivo-conductual, ¿cierto? O ven de todos, son pluralistas, súper bien. Les comento, nosotros trabajamos desde un enfoque estrictamente conductual, desde el contextualismo funcional, pero más específicamente sobre el análisis conductual aplicada. Entonces empezamos a observar todo el bagaje de las teorías de aprendizaje, desde las pavlovianas, skinnerianas, en fin, hasta la fecha. Entonces, claro, nosotros decimos, vamos a enseñar a ir al baño. La primera vez que uno va a enseñar al baño, empezar a hacer esos condicionamientos puros, no es nada fácil. Desarrollar habilidades sociales, algo que nosotros consideramos tan natural y que hoy en día, de hecho, bueno, el caballo, por ejemplo, ofrece 80 tipos de habilidades, ¿sí? Pero enseñarles a ellos no tienen ni siquiera el contacto visual. Entonces, desde los principios más básicos de habilidades sociales empezamos a enseñar. Habilidades básicas de atención, tolerancias. Tolerancias precisamente referente a la regulación emocional. Cuando no toleramos ni un momento de espera, cuando no regulan un cambio en su rutina, cuando hay cambios inesperados. Inclusión al contexto escolar, importantísimo. De hecho, ahí es donde nos encontramos ante ciertas barreras, dado que el sistema educativo y el sistema de salud todavía tienen complicaciones para poder entender el propio trastorno. Y estrategias de comunicación, mucho más vistos, por ejemplo, desde mandos, tactos, intraverbales, todo lo de conducta verbal que hablaba Skinner. Bueno, luego lo verán. Entonces, como les decía, ¿cómo lo enseñamos? A partir del análisis conductual aplicado, desde ABA. El protocolo afirma que es la única intervención válida científicamente aquí en Colombia para intervenir. El sistema de salud dice, solamente una vez bajo el diagnóstico del trastorno del espectro autista, el código F840, solamente puede ser intervenido bajo este enfoque. Entonces, respetando otros enfoques y respetando otro tipo de intervenciones, por lo menos desde Colombia, desde el protocolo emitido por el Ministerio de Protección Social y de Secretaría de Salud, nos dice que la única intervención válida científicamente en Colombia es ABA.
fomentamos 2 puntos. Nosotros buscamos, como les decía, intervenimos desde el análisis conductual, entonces buscamos decrementar frecuencias y aumentar habilidades, ¿sí? Buscamos decrementar la frecuencia de comportamientos que atenten contra su propia integridad, que dificulten su proceso de aprendizaje, e incrementamos habilidades que precisamente favorezcan a su adaptabilidad en su ambiente. Enseñamos comportamientos adecuados, y nosotros, como dice, hay una frase muy, pues, que nos mostraba de hecho nuestro entrenador que es de Boston, de Estados Unidos, y nos dice, es una frase de Skinner, dice: si ustedes no tienen reforzadores, mejor váyanse para su casa, ¿sí? Nuestra base como tal de intervención es el reforzamiento, y sabemos que reforzamiento, sí. ¿Listo? Ahora bien, este es un esbozo bastante, créanme que es nosotros llevamos, por lo menos le digo desde mi experiencia, llevo 9 años y todavía puedo afirmar que tengo un 10% de lo que debería saber sobre autismo, sobre ABA. Entonces esto es algo muy por encima, pero que nuevamente quiero proponerles y quiero difundir. O sea, el mensaje es que ustedes puedan conocer, que hayan tratado por primera vez qué significa, qué es eso de autismo, que empiecen a desmitificar, y que sobre todo empiecen a difundir esta información, ¿sí? Es decir, en este momento, por ejemplo, estamos realizando una cantidad de actividades en la sede. Buscamos a la comunidad, empezamos a llamar a la gente para que desmitifique lo que significa autismo, para que no nos excluyan. Y de hecho, fíjense que es nuestro deber, o sea, nosotros como tal, pese que todavía no hemos hecho el juramento, pero sin embargo ya tenemos una obligación social, tenemos una obligación moral para con la sociedad. Entonces, este tipo de personas con este diagnóstico, es importante que empecemos a divulgarlo en toda Colombia, en toda Colombia y a nivel internacional, para que realmente empiecen a comprenderlo y a no excluirlo, a no apartarlo. ¿Quisieras adicionar algo más? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo, ¿no? Entonces, dando cumplimiento al tiempo y al espacio, nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Claro que sí. Te voy a reforzar. Bien. Muy buena pregunta. De hecho, te voy a pasar te va a responder la persona que nosotros tenemos encargada desde el área de protección asociada al bienestar familiar, para que pueda darte esa respuesta. Buenas tardes. La pregunta es: una persona con autismo, ¿qué pasa cuando tiene probabilidad de abuso sexual? O sea, porque ustedes se supone que cuando una víctima es abusada, si el niño se lleva por el protocolo ahí, o por cualquier otro protocolo, pero en el caso de un niño autista, ¿cómo se llevaría a cabo como una entrevista, o cómo se llevaría a cabo ese caso? O sea, las manifestaciones comportamentales, dentro de las características que nosotros tenemos, o que los niños autistas tienen, es los autoestimulatorios, pues movimientos repetitivos como este. Dentro de esos caen también, digamos, autoestimulaciones a nivel genital. Eso hace que pues, sean más propensos a, de pronto, a tocamientos por parte de algún adulto. Se trabaja de la misma forma, o sea, se hace una valoración, pero digamos, si es a nivel de denuncia, se hace la ruta a bienestar como está establecida. Ya para la valoración, ya digamos, lo que hacemos es la intervención de fiscalía, pero no entrevistar al niño como tal es muy difícil, porque la verbalización del niño nos cuesta. De igual manera, fíjense que es donde aplicaba, o sea, y ese es el mismo principio. Perdóname, me salgo un poquito de tu pregunta, pero de todas maneras está relacionada con, y es, ustedes, por ejemplo, cuando uno hace psicología clínica directamente, uno, bueno, por lo general la entrevista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cuéntame qué ha pasado con tu vida, cuéntame los factores predisponentes, precipitantes, todo nuestro marco, ¿sí?
Pero cuando es un chico que literalmente no es verbal, entonces, ¿cuál es nuestra herramienta como psicólogos? Es la observación, pues, la observación del comportamiento. Muy bien, exactamente. Los niños, todos, sin excepción, los comportamientos son reflejos del ambiente particular. O sea, perdón, me vuelvo otra vez al enfoque netamente conductual, ambientalista, contextualista, funcional, pero todo variable ambiental genera un efecto en el comportamiento. Por ende, los niños, fíjense que pase lo que pase, puede que no nos lo digan, pero el comportamiento nos va a indicar. Es por eso que bienestar, por ejemplo, es por eso que las baterías, no es tanto las baterías, sino es una medición de frecuencia, de intensidad, de los comportamientos que presenta el chico, y es donde son las señales de alarma como tal. Sí, nosotros no, o sea, en las valoraciones, independientemente que se tenga sospecha de abuso o no, hacemos el mismo lineamiento que hacemos cuando vamos a valorar un niño que ingresa por primera vez al programa o a intervención. Observación de los comportamientos y medición de conducta. De pronto un niño que ha sido abusado o que de pronto se tenga sospecha de abuso, lo que nosotros evaluamos, observamos es que hay un aumento de ciertas conductas, o quizás hay conductas que de pronto el niño, conductas nuevas, como por ejemplo brote de los genitales, que nunca las había presentado ni siquiera cuando fue diagnosticado. Entonces, esas conductas quizás dan pie para que, pues digamos, como una alarma para empezar a hacer una investigación sobre un posible abuso. Es propia del niño por su condición. ¿De qué manera entonces el niño ha sido abusado? Entonces se puede identificar, ¿no? Si el niño ya tiene pues esa tendencia. Ok. Sí, así como lo dijiste. Hay ciertos niños que ya desde que empiezan a tener sospecha, los padres del diagnóstico empiezan a tener esas conductas autoestimulatorias con los genitales, porque quizás las conductas autoestimulatorias no solamente van a encontrar en un niño con autismo, conductas de balanceo, de aleteo, no. Hay niños con niveles de funcionalidad muy altas que ustedes van a conseguir conductas de frote de genitales o incluso rutinas. No necesariamente hay movimientos estereotipados a nivel corporal. Ahí es donde está donde se hace el descarte, porque quizás ese niño sí viene con esas conductas, pero hay como un aumento de la frecuencia de las conductas. Si está en intervención, listo, ese niño sí, desde que fue diagnosticado tenía esas conductas autoestimulatorias en los genitales, pero hay un aumento de la conducta. Digamos que la conducta aumenta cuando estamos interviniendo, o quizás la conducta aumentó cuando llevamos los registros, porque nosotros las conductas en la intervención ABA se registran todos los comportamientos y se lleva una data o un registro de frecuencia donde vemos la evolución, digamos, la evolución de esos comportamientos. Pero si hay un aumento de esas conductas, entonces nos lleva a hacer una investigación. O quizás ellos por la misma, nosotros hacemos evaluación con la conducta, quizás si hay sospecha de que ha sido abusado, debe haber un estímulo ambiental o relacionado con una determinada persona que tenga un comportamiento. O sea, si de pronto hay un abusador cerca, o de pronto sí es cierto que el niño ha sido abusado, cuando ahí está la persona que está abusando del niño, el niño tiene un comportamiento totalmente distinto. Y nosotros eso lo hacemos a través de la observación. ¿Otra pregunta? Pues a mí me gustaría saber si hay algún tipo de rehabilitación psicoafectiva en el niño con autismo, o cómo se realiza ese tipo de acompañamiento a nivel pues, del sentido. Bueno, nosotros netamente somos conductistas radicales. Trabajamos intervención desde el enfoque comportamental ABA, netamente de aprendizaje, toda la teoría de Skinner. Pero hay entidades que trabajan cognitivo-conductual o que incluyen otras áreas. Más bien,
esa parte psicoafectiva, psicosocial, ese apoyo se le damos a las familias, porque con ellos no son capaces de expresar. Lo que hacemos nosotros es enseñarles a que sean capaces de expresar sus necesidades, incluso sus emociones. A medida que va pasando la intervención, que de años, porque es un proceso de años, desde que hay niños que ingresan desde los 2 añitos que han sido diagnosticados y el pronóstico es favorable en la intervención, logran una funcionalidad incluso de ir hasta las universidades. Pero esa parte sí la trabajamos, porque a nosotros no la trabajamos es enseñarles desde la intervención comportamental a que lleguen a expresar, pero desde el enfoque nosotros psicosocial como tal no intervenimos ahora. Ahora fíjate, para complementar un poquito la respuesta y tener como claridad en la pregunta, cuando tú te refieres a la intervención psicoafectiva, ahí habría que indagar a cómo la intervienes, a qué te refieres. Porque fíjate que, por ejemplo, yo les he hablado de los reforzadores, ¿sí? Del reforzamiento como tal, que esa es nuestra base, ¿sí? Skinner, de hecho, se sedimentaba sobre el reforzamiento. Y reforzamiento, nuevamente, digamos que le recuerdo, refiere al incremento en la probabilidad de que se presente una respuesta. Cuando nosotros intervenimos a un chico, en nuestra base del reforzamiento, es decir, le ofrecemos una cantidad una serie de eventos, de situaciones que hacen que incremente su probabilidad de respuesta, es decir, que se vuelvan a mover, que se vuelvan a integrar a la vida, ¿sí? Que vuelvan a mover, que busquen, que se integren como tal, por medio de el reforzador como tal, ¿sí? Por medio del reforzamiento. Nosotros hacemos que él se mueva. Hay un video, digamos, para simplificarte un poco la respuesta, hay un video que es muy famoso, de hecho, demuestran una niña quitándole un poco la morbosidad del asunto, y era una niña que quería matar a sus padres. Y la entrevistaban y ella decía, sí, efectivamente yo quisiera matar, y quisiera matar a mi hermano. No sé si lo hayan visto, de hecho es famoso este video, ¿sí? Sin embargo, fíjate que el tipo de intervención que se le ofreció a la chica estaba centrada precisamente en, bueno, perdónenme y nuevamente nos metemos un poco más en el enfoque, netamente en el reforzamiento, en reforzamientos diferenciales, en decir, bueno, cuéntame cuáles son tus habilidades, no centrarse en los problemas. Yo les comento un poco de qué se trata el autismo y dice, bueno, sí, tienen comportamientos que pueden afectar a su propia vida, pero yo les decía a mis terapeutas cuando les entreno, les digo, espera un momentico, concéntrense qué es lo que ellos hacen bien, no qué es lo que ellos hacen mal, ¿sí? Es decir, nuevamente le estamos ofreciendo una alternativa de vida, estamos ofreciendo múltiples reforzadores en su ambiente, ¿sí? Entonces fíjate que cuando me estás refiriendo intervención psicoafectiva, ok, depende de cómo le estás preguntando, a qué te refieres con la intervención psicoafectiva, porque si me lo preguntas nosotros lo haríamos desde este punto. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay varias que supo. ¿Tú me permites replicar tu pregunta? Ella me preguntaba sobre la reforma estatutaria que salió, que de hecho fue firmada la semana pasada. Y de hecho, fíjense que la reforma estatutaria lo que hace es rectifica cuál es la intervención, cuál es la intervención más efectiva para el autismo. Diferencia de hecho qué es lo que se debe intervenir y qué no se debe intervenir. Por ejemplo, la terapia con animales, equinoterapia. Yo le comentaba ya el ejemplo, aparecía una de terapias con delfines, terapias con tortugas, para el autismo no fueron científicamente validados, entonces la reforma estatutaria lo que hace es, las elimina y la centra como tal aquella situación que literalmente pueda ser comprobable o científicamente validada. ¿Listo? Dime. Pues nosotros lo que hacemos es, desde la intervención ABA, es un programa de atención. Los niños con diagnóstico del espectro autista tienen ciertas habilidades o no las presentan o son deficientes, entre esas las habilidades de atención. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorita en la diapositiva ¿qué pasamos? Hablábamos, nosotros en ABA, ¿qué hacíamos? Disminuíamos los comportamientos
excesivo o los comportamientos disruptivos y la intervención iba encaminada a la enseñanza de habilidades que no tienen o que sí tienen pero las tienen deficientes. Entre esas está la atención. Entonces se hace lo que hacemos en la intervención comportamental, que es medir. Entonces elaboramos un programa. ¿Cómo se elabora ese programa de atención? ¿Cuánto puede tener en contacto visual? ¿Cuánto tolera? ¿Lo podemos hacer por frecuencia? ¿Lo podemos hacer por tiempo? Entonces le tomamos el tiempo cuando estamos en evaluación. ¿Cuánto puede tolerar o cuánto es el contacto visual o la atención y seguimiento de actividad? Y ahí se elabora un programa que va encaminado a aumentar esas atenciones. Porque ellos la dificultad que más presentan es la de contacto visual. Ellos no son capaces de iniciar o de hacer contacto visual si no se les enseña. Entonces, esos son uno de nuestros programas de atención que va encaminado a aumentar los procesos atencionales a través del reforzamiento. Cada vez que el niño hacemos una línea base, medimos, digamos, de atención solamente puede tener 5 segundos, de ahí partimos a que con el tiempo de intervención ese tiempo aumente en atención 5 segundos de contacto visual o algunos no lo tienen y nosotros lo que buscamos es aumentar. Cada vez que él haga contacto visual se le suministran reforzadores y eso hace que la conducta aumente, porque el reforzador, como decía en Kine, ¿qué hace el refuerzo? El refuerzo es que hace que la probabilidad de una conducta aumente. Bueno, anteriormente en el DSM-4, actualmente el Manual Diagnóstico y Estadístico que estamos empleando es el DSM-5. En el DSM-4 había unos subtipos, entre esos estaba autismo, Asperger y estaba trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Rett. Resulta que con la actualización del DSM, que actualmente es el DSM-5, sacaron las categorías, los subtipos y hicieron una única categoría, que todos son trastornos del espectro autista. Los trastornos de Asperger desaparecen, pero los niños que tienen, digamos, tú mismo puedes responder, ¿dónde lo ubicarías según los niveles de funcionalidad que vimos ahorita? Alto. Pero no lo vas a encontrar ya como Asperger, sino como autismo, nivel de funcionalidad alto. Así lo encuentras en el DSM-5. Pues el DSM-4 sí tenía los subtipos. Aún el 6 y 10 aún maneja los subtipos, pero el DSM-5 con la nueva clasificación desaparece. ¿Alguien tiene otra pregunta? A partir de los 2 años de edad. ¿Y ustedes manejan algunas actividades para que una de las actividades que alcanzó la idea que ellos pudieran alcanzar esta actividad de manera independiente? Y que por decisión, por cuenta de ellos mismos pudieran realizar algunas actividades. Mi pregunta ¿hay un promedio de edad, un rango de edad cuando el niño, digamos, entra a trabajar con ustedes durante su formación en el cual ustedes digan el niño ya está listo o van a estar permanentemente trabajando con ustedes? Hay una autora que se llama Marta Rosales, de hecho, y te refiere, fíjate que la variable edad no es una variable que determine una serie de comportamientos. Es tal y como lo dice lo parafraseado de acuerdo a ese artículo. Piénsalo de la siguiente manera. Hay personas que dicen se casaron a los 15 años, o hay personas que se casaron a los 30 años, o hay personas que se casaron a los 40 años, 50 años. Es decir, para casarse hay una edad determinada. Ok, de hecho tengo, pues obviamente, desde varios teóricos dicen a tal edad deterministas, ¿no? Debe ya comprender esta otra habilidad, debe tener eso, muy gadgetiano de hecho, pero esta autora de hecho propone, hay un término que se llama cúspide comportamental, ¿sí? Hay un punto en el que literalmente la cuestión no es la edad, es la habilidad en qué momento se da, de acuerdo a un sujeto determinado. Tengo un chico que de hecho tiene ya, mañana cumple 16,
cumple 16 años, pero tiene habilidades, si tú me preguntas, tiene habilidades como de un chico de 3 años aproximadamente. Entonces fíjate que las baterías, por ejemplo, no están centradas, las baterías diagnósticas para el autismo de hecho son muy escasas, aquí en Colombia no están validadas, solamente en Bogotá de hecho, en el Instituto Roosevelt, pueden determinar con total veracidad y decir él tiene autismo, pero bajo una serie de condiciones, ¿sí? Y de hecho las baterías no se centran en una habilidad particular, se centran más en aspectos neurológicos también. Para ampliar la pregunta, entre menos edad tenga, o sea, si el niño se empieza a intervenir desde los 2 añitos que fue diagnosticado, 2 añitos y medio, 3 añitos, es mejor. Digamos, el pronóstico va a ser mucho más favorable de un niño que ingresa a intervención a los 10 añitos, a los 13 años. ¿Por qué? Porque entre más temprano, ABA tiene mejores resultados y se han hecho estudios, y a pesar que con otros niños que tienen una edad más avanzada también se obtiene logros, pero con un niño que tiene 2 añitos, 3 añitos se van a ver resultados más favorables, sobre todo en las actividades de independencia, que es el objetivo principal de intervención, lograr mejorar su calidad de vida y lograr independencia, que ellos sean más independientes, porque ellos casi siempre, y cuando ellos empiezan, se les da mucho apoyo. De hecho, en la intervención iniciamos con apoyo total, para que ellos puedan... los niños con trastorno del espectro autista no es que no aprendan, ellos sí aprenden. Lo que pasa es que tienen un sistema de aprendizaje muy diferente a nosotros, pero ellos aprenden. Quizás, digamos que puede ser el aprendizaje un poco más lento, dependiendo del nivel de funcionalidad, pero sí aprenden. ¿Otra pregunta? ¿Ese procedimiento de la base puede utilizar en niños ¿Que tienen autismo? o no tienen autismo? Sí. ABA, de hecho, unos años atrás, antes del 2015, cuando salió el protocolo, no estaba limitada la población para que fuera aplicada ABA. En el 2015 saca el protocolo, el Ministerio de la Protección de la Salud saca el protocolo donde limita la población y dice que solamente la población con sospecha o con diagnóstico del espectro autista, pues se le aplicaba la técnica o enfoque ABA. Anteriormente, de unos años atrás, del 2015, ABA era aplicado a niños con déficit de atención con hiperactividad, déficit de atención, de hecho síndrome de Down. Aún se puede intervenir, pero el protocolo limita a las instituciones prestadoras de salud que solamente ese enfoque, esa intervención sea aplicado a niños con sospecha o con diagnóstico del espectro autista. Yo te devolvería la pregunta, ¿tú qué creerías? O sea, ¿desde ABA tú lo aplicarías, por ejemplo, con tu familia? Es que me parece que a los 2 años de edad no se puede como identificar si tiene o no tiene. Por eso mi pregunta es si se puede aplicar y no va a ser un efecto malo o positivo. Bueno, muy bien. Mira, de hecho, a ver, siempre hay unos parámetros éticos en los que tú tienes que evaluar la efectividad de ello. Sin embargo, para ver un poco tu respuesta también es, ABA se basa bajo los principios de aprendizaje puros. Es decir, tanto pavloviano, a ver, ¿quién de ustedes no les da, por ejemplo, eso que se acercan a su casa y empiezan a darles ganas de ir al baño, o que en mediodía uno empieza a tener mucho más hambre, o que tras una llamada de celular y sobre todo con un timbre específico quedan mucho más activados o no? Ese tipo de principios siempre se aplican, siempre están latentes. Y luego los skinnerianos, ¿no? Entonces, ok, vale, yo hago esto porque yo voy a conseguir lo otro. De hecho, cuando estaba en la universidad, digo yo, el año pasado que estaba trabajando en una universidad, en la Universidad de Montserrat, pasaba algo muy particular. Cuando yo estaba ahí y los estudiantes estaban teniendo muchos problemas a nivel académico, la tasa de respuesta cuando necesitaban pedir ayuda era muy alta a final de semestre, ¿sí? Es decir, ellos, ¿por qué emitían un comportamiento determinado? ¿Por qué, profe, ayúdenme, por favor? Justo en el momento en que estaban más críticos. ¿Por qué? Porque esperaban una consecuencia que pudiera, ¿sí?, aliviar ese malestar. Es decir, se rige bajo los mismos principios. Y fíjense que no estoy hablando de autismo, estoy hablando de todo. Yo les decía a mis terapeutas, es que mire, yo sinceramente yo aplico, inclusive hasta con mi esposa aplico ABA.
¿sí? La persona que nos entrena, la persona que nos entrena se llama Betsaida Fuentes. Ella tiene una empresa como tal, se llama Batec en Boston. Ella tiene, de hecho, unos perritos, y los perritos son ABA, enseñan ABA y gatos, ¿cierto? De verdad, ella es la persona que más tiene conocimiento de. Ellos enseñan y entrenaban, porque son los mismos principios como tal, los principios skinnerianos, los principios, todos los de modelamiento, de encadenamiento, de refuerzos diferenciales, todas esas estrategias que nosotros aprendemos en este momento, por eso es que no las pueden perder de vista, son aplicadas posteriormente, y de hecho en clínica también, en terapias de tercera generación. Hace muy poco, de hecho, hicieron aquí en la Pontificia un diplomado muy interesante sobre terapia de aceptación y compromiso. Cumplen los mismos principios de aprendizaje básicos. Entonces, fíjate que independiente del trastorno, la intervención es efectiva bajo todo nivel. Así que le pueden aplicar ABA a su novio, a su novia, porque ustedes se rigen por los principios de la teoría de aprendizaje, pero de Skinner. Conducta que es reforzada tiene la probabilidad de que se repita. Además, nosotros, ¿por qué van al trabajo? Porque reciben una recompensa al final. Igual, eso es lo que nosotros hacemos con los niños. El niño tiene que aprender a sentarse, porque si nosotros le entregamos un reforzador en el momento que está sentado, él va a aprender a tolerar estar sentado. Cuando ellos llegan al instituto, algunos llegan y no tienen ni siquiera esas habilidades básicas de tolerancia a permanecer sentado, no tienen atenciones, y todo eso lo logramos a través de los reforzadores, aplicando los principios del aprendizaje. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Con micrófono o así? Micrófono. ¿Ustedes conocen si existen diferencias de género en la manifestación de los comportamientos autistas? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes dentro de los protocolos se admite utilizar el castigo o solamente son técnicas de reforzamiento positivo y negativo? Nosotros, como el término castigo socialmente tiene un impacto, nosotros no aplicamos como tal castigo. Nosotros nos inclinamos más en observar y en identificar las conductas que tienen adecuadas para aumentarla a través del empleo de los reforzadores. Pero con castigo no, porque como socialmente tiene un impacto emplear ese término, entonces nosotros utilizamos reforzador positivo, reforzadores positivos. Y en cuanto a lo de género, sí, hay niños que sí, dentro de su conducta sí, pues nuestra herramienta principal es la observación. Y sí hemos identificado ciertas conductas. Pero perdóname, ¿tú te referías a prevalencia? O sea, si es más en niños que en niñas. ¿Diferencia en términos comportamentales? Ok. Ya. ¿Te refieres, de hecho, a comportamientos sexualizados también? ¿No? De género como tal. Ok, fíjate, no. No, mira, pues verás, sí hemos observado diferencias, ¿sí? Sin embargo, cumplen los mismos parámetros. Llamamos comportamientos alterados, por ejemplo, aquello que interfiere con el proceso de aprendizaje, independiente de su topografía. Entonces, topografía es la forma como se muestra una conducta determinada, ¿no? Entonces, como se muestre, digamos que no tiene tanta relevancia, aunque sí obviamente hay diferencias, pero yo diría que hay diferencias inclusive entre cada uno. Lo que me parece más interesante es más a nivel funcional, ¿sí? Que es lo que tendríamos que observar, en función de qué está un comportamiento determinado. Pero entre género, fíjate que nosotros nos regimos bajo los mismos principios, ¿sí? Unos principios de supervivencia. Entonces tenemos conductas en función de obtener una respuesta de otra persona, o sea, llámese atención, o en conducta en función de adquirir un tangible determinado, algo que nosotros necesitemos, ¿sí? Y no solamente me refiero a dinero, sino en el caso de ellos, por ejemplo, un tangible como un juguete, o una conducta que netamente retroalimenta a nivel sensorial, como una conducta autoestimulatoria, como les decía yo, ¿sí?
Entonces fíjate que yo te diría, sí, obviamente sí existen diferencias, pero no tanto refiriéndose a género, ¿sabes? ¿Sí? Más refiriéndose a cada individuo de acuerdo a un ambiente particular. Y la otra pregunta era, perdón, ¿cómo es la pregunta? La otra pregunta. Ah, ok, y la de castigo, miren que el castigo, lo que pasa es que tenemos que empezar a saber realmente qué es castigo, ¿sí? Se entiende socialmente castigo como la chancleta, ¿sí? Como la correa, y no. De hecho, castigo se refiere, ¿a qué se refiere castigo? Señor, sí. Pero dime la definición. Ajá, y se refiere a... Mira, pero te lo dejo más simple. Se refiere más al decremento de un comportamiento, ¿sí? Se refiere al decremento de la probabilidad futura ante una presencia de un estímulo, dice Skinner parafraseado. Decremento de la probabilidad de una respuesta. Entonces, fíjate que no estamos hablando ni de cinturón, ni de chancleta, ni de nada. De hecho, yo veo muchos papás que están en calle y le dicen, ¡quieto! ¡Ya! ¡Basta! ¿Y qué es lo que hace el chico? Incrementa la probabilidad. O sea, ¿qué es un castigo? Muy bien, no. Se refiere simplemente en términos probabilísticos. O sea, en términos de que se presente o no se presenta la conducta, ¿sí? Entonces, fíjense que en medio de todo, tratar el castigo, pero tiene que ser bien definido, tiene que saberse hacer, tiene que, ¿verdad?, tener muy buenos criterios. Fíjense que no está mal, de hecho es necesario, yo le decía a mis terapeutas, hay que hablar de él, hay que hablar y hay que pensarlo. Si yo tengo un chico que tiene una conducta supremamente irregulada, que literalmente puede llegar a atentar contra su integridad. Yo tengo, por ejemplo, un chiquitico que empezaba a comerse las uñas, pero al punto de que llegaba a lacerarse, ¿sí? A llegar a la carne y el hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se aplicó un estímulo aversivo. ¿Cuál es el estímulo aversivo? Hay un aceite, un esmalte que tiene sabores que de hecho no son tóxicos, con sabor a ajo, ¿sí? Se cuida a la persona, se mantienen los parámetros éticos, pero para él es aversivo, para él no quiere. De hecho, para ella, que era una niña, se decrementó la probabilidad de respuesta. Entonces, cuidas a la persona, literalmente cuidas los parámetros éticos y sociales, y también decrementas una conducta. Entonces, fíjate que hablar de castigo no es tan malo, lo que pasa es que hay que saberla definir, ¿sí? Hay que saber literalmente pararte, porque si vas a decir castigo como rejo, o como amarrar, o como restringir, o como eso, ojo, porque estaremos atentando de hecho no solamente contra la ética, sino posiblemente violando el derecho de un niño, mucho más grave todavía. Entonces, fíjate que sí, yo te respondería sí, pero hay que saberlo definir, y hay que saberlo hacer. Yo por lo menos a los terapeutas les exigimos que si van a hacer algo, pues tiene que ser bajo un parámetro de verdad de conocimiento, de conocimiento amparado como tal. Miren, entonces... Nos queda una pregunta entonces, listo. Hoy nos vamos a castigar. Ok. Cuando este tipo de trastorno tiene confundibilidad con otro trastorno un poquito más predominante en la personalidad en el estado de ánimo o en la personalidad del adolescente o el niño, ¿cómo lo manejan? ¿Ustedes manejan nada de igual forma? Es correcto, mira. Te comento algo medio personal y es, yo compartí una postura muy antipsiquiátrica. Yo decía, no, solamente nosotros desde la psicología solamente podemos. Sin embargo, me acuerdo mucho un profesor que nos decía, espera un momentico, si hay una persona que tiene un hematoma subdural, ¿usted le haría psicología? O sea, ¿usted haría reestructuración cognitiva con una persona que tiene tumor? Entonces, no hay que descartar de todo la perspectiva psiquiátrica. De hecho, nosotros hacemos más bien, lo que favorecemos es, hay muchos chicos, como tú bien lo dices, que tienen comórbidos de DAH, que tienen una esquizofrenia. Entonces, la postura psiquiátrica, de hecho, el tratamiento complementario es necesario, ¿sí? Definitivamente tú no puedes, de hecho, las intervenciones si hay un problema neurológico,
pues hay que evaluar el costo-beneficio del principio de no maleficencia para ver si realmente el tratamiento va a ser lo suficientemente efectivo o si realmente hay un fármaco que puede ayudar a controlarte y regularte, ¿sí? Entonces, fíjate, la respuesta, en pocas palabras, es sí. Yo siempre hago ABA, o sea, yo siempre haré ABA. Sin embargo, estamos muy atentos de cuál es la prescripción, por ejemplo, la prescripción psiquiátrica, si es el caso, si cuál es el fármaco que sea más importante o el que sea más significativo para el usuario y para el paciente, que siempre deba tener la regularidad. De hecho, lo que nosotros hacemos es entrenamiento a familia para que literalmente puedan ceñirse a la prescripción médica. ¿Sí? Pero desde nuestra perspectiva, siempre utilizamos ABA. Al inicio se le entregaron unas tarjetas. A las personas que se le entregó la tarjeta se pueden acercar. No, una tarjeta, un cuarto cartulina. Sin miedo. No hay nada en esa tarjeta. Se pueden acercar, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Listo? Listo. A ver, a continuación sus compañeros van a realizar una obra teatral. No, miren, hablando muy en serio, esta es la primera forma en que vamos a divulgar realmente un poco acerca de nuestro lema, por lo menos para este año a nivel internacional. ¿Y alguien me podría ayudar a leerlo? Que yo ya estoy hablando mucho. ¿Me podría leer? Una persona que vea. Rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible. Listo, gracias. Este es el primer paso, de verdad, y miren, es la primera forma en que literalmente empezamos a divulgar. Ahora son ustedes, perdónenme, pero ahora sí va la tarea para con ustedes. Es la oportunidad para que ustedes, por favor, divulguen y comenten, le digan a cualquier persona. Ayer me pasó, estaba en un colectivo y me preguntaron, ¿pero qué es eso de autismo? Y pues no le hice toda la exposición habido por haber, le hice lo más sencillo, pero fue la primera persona que me dijo, y es una persona que estaba manejando un colectivo, ¿sí? Cualquier persona que sepa realmente qué es autismo, que conozca a nuestra población. Ustedes son los principales responsables para divulgar esta información, ¿listo? Esta es la primera, y nuevamente la oportunidad para darles las gracias, porque de verdad nos han ayudado muchísimo, y pues nosotros como colegas vamos a tener la oportunidad para difundir y promover esta trastorno. Muchas gracias. Bien, pues en primer lugar agradecer a la Fundación Asopornet por este espacio que creemos es fundamental para la formación en psicología, y también agradecer a los docentes y estudiantes de la facultad que acogieron esta invitación.